Ejercicio número 5 de cinemática. El ejercicio dice, un móvil parte del reposo y recorre dos tramos consecutivos, el primero acelerando a 1 metro por segundo al cuadrado y el segundo desacelerando a 3 metros por segundo al cuadrado, hasta detenerse. Si la distancia total que recorre es 500 metros, indique el tiempo que estuvo en movimiento. Bueno, entonces hay que calcular el tiempo. Lo primero que hacemos es colocar los datos sobre nuestro sistema de referencia. Tenemos un móvil que empieza a moverse. Su velocidad al inicio es cero y luego de un determinado tiempo eh, pasa a un segundo tramo, o sea, se divide en dos tramos. Uno en el cual acelera y otro en el cual desacelera hasta detenerse. Entonces este va a ser el tramo uno, donde la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Y vamos a tener nuestra línea de división. Y luego el tramo 2. Tramo 2 tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, pero es una aceleración o es un valor de desaceleración, es decir, debemos aumentar un negativo, menos 3 metros por segundo al cuadrado. Esto porque está frenando y dice que lo hace hasta detenerse. Entonces, va a llegar un punto en el cual el móvil se va a detener, donde su velocidad será cero. Entonces tenemos dos tramos. Podemos definir lo siguiente. Bueno, también nos da la distancia de 500 metros, que sería el total recorrido. 500 metros recorridos. Entonces, tenemos dos tramos. En el tramo uno vamos a calcular el espacio recorrido o x sub uno de forma independiente. Al mismo tiempo, tiene el tiempo en el cual realiza eso. Y le vamos a denominar T1 en ese tramo uno. Lo mismo para el otro tramo. Vamos a calcular una x sub 2, un espacio recorrido solo en ese lapso, de forma independiente. Como tiene su distancia, entonces también tiene su tiempo, hacer T sub 2. Como tenemos la distancia total, sabemos que la suma de los espacios independientes, x1 y x2, la suma va a ser igual al total, que sería 500, 500 metros. Y si queremos calcular el tiempo total de movimiento, sería T1 más T2. Pero por ahora vamos a empezar con esta ecuación, x1 más x2, 500. Entonces empezamos a hacer el análisis por cada tramo. Tramo uno, aplicamos nuestras fórmulas de posición. X1 va a ser igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo, pero este es el tiempo uno porque es del tramo uno, más un medio aceleración tiempo uno al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos. X1, posición inicial de uno es cero, velocidad inicial en el tramo uno es cero por el tiempo que es T1, más un medio la aceleración que es uno por el tiempo al cuadrado. Uno, el tiempo uno al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Al hacer las operaciones, vamos a darnos cuenta que solo tenemos el tercer término que tiene un valor numérico multiplicado por una variable, ¿no? Sería un medio por uno por T1 al cuadrado, que equivale a decir 0,5 veces T1 al cuadrado. Y ya tenemos x1. Así también podríamos calcular la velocidad con la que llega al punto donde inicia el tramo 2. ¿Con qué velocidad llega a este punto? Porque esa va a ser la velocidad inicial del tramo 2. Entonces es necesario calcular eso. Aplicamos la segunda fórmula.
Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que sería el tiempo uno. Velocidad inicial cero más la aceleración que es uno por el tiempo que es uno. Entonces la velocidad final en el tramo uno es solamente T1, porque uno por T1 es T1. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tramo 2 la velocidad inicial va a ser la velocidad final del tramo uno. Entonces vamos a colocarlo ahí para poder identificarlo. Entonces B es igual en ese punto, B es igual a T1. Entonces, una vez dicho eso, hacemos el análisis ahora en el tramo 2. Aplicamos fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como dice que en el tramo 2 desacelera hasta detenerse, velocidad final es cero, pero la inicial no es cero, es B, que es igual a T1. Entonces vamos a trabajar con eso. Decimos cero, la velocidad final, velocidad inicial es T1 más o menos, en este caso, que es la aceleración de frenado, menos 3 veces T2. De aquí podemos pasar el menos 3 T2 al primer miembro y vamos a tener la igualdad, ¿no? Que T1 es 3 veces T2. Eso nos va a ayudar para trabajar con la ecuación de posición. Entonces, armamos y formulamos la ecuación de posición. Posición final de 2 es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo 2 más un medio aceleración tiempo 2 al cuadrado. ¿Cuál es la posición final 2? No conocemos. Como es tramo independiente, posición inicial cero, B0 a velocidad inicial es T1 veces, ¿no? T1 directamente por T2, que es el tiempo que está ahí, más un medio aceleración es menos 3 por T2 al cuadrado. Entonces tenemos ahí ya nuestra ecuación reemplazada. Vamos a seguir operando. Cero es cero, T1 por T2. Recordemos que T1 es 3 veces T2, entonces reemplazamos en ese punto. 3 veces T2 es T1, pero aparte multiplica a otro T2. Más o menos en este caso, porque está desacelerando, sería 3 medios, que equivale a decir 1,5 T2 al cuadrado. Entonces seguimos operando. 3T2 por T2 va a ser 3T2 al cuadrado menos 1,5T2 al cuadrado. Como son semejantes, podemos restar. Vamos a tener x2 es igual a 3 menos 1,5, 1,5 veces T2 al cuadrado. Entonces ya tenemos x2 en función de T2 y tenemos x1 en función de T1, pero podemos colocarlo en función de T2. Entonces solamente reemplazando, ¿no? X1 es igual a 0,5 por T1 al cuadrado. X1 es igual a 0,5. T1 sabemos que vale 3 veces T2, entonces reemplazamos eso. 3 veces T2 elevado al cuadrado. Y hacemos las operaciones necesarias y tenemos que X1 es igual a 4,5 por T2 al cuadrado. Entonces ya tenemos las posiciones X1 y X2 en función de T2. Pues ahora hacemos o aplicamos la condición de distancia total, ¿no? X1 más X2 tiene que dar el total, que es 500 metros. Y eso lo deducimos de esta ecuación, ¿no? Porque nos dieron la distancia total y nosotros estamos haciendo el análisis por tramos y X1 y X2 sería el total, que es 500. Entonces a partir de eso reemplazamos. X1 es 4,5 T2 al cuadrado. X2 es 1,5 T2 al cuadrado. Igual a 500. Ahora, como son semejantes, los sumamos. 4,5 más 1,5 es 6.
6 por T2 al cuadrado igual a 500. Despejamos T2, el 6 que multiplica pasa a dividir 500 entre 6. Para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada y nuestro tiempo T2 va a ser igual a, haciendo separación, sacamos que es 9,13 segundos. Ahora, este es el tiempo. Nos han preguntado el tiempo total en el que permanece o estuvo en movimiento. Entonces tenemos T2, podemos tener T1. Sí, reemplazamos en T1 que es igual a la parte de arriba, 3 veces T2. 3 veces T2. Entonces de aquí reemplazamos el valor de T2, que es 9,13. Y entonces vamos a tener que T1 es 3 por 9,13. T1 es 3 por 9,13 y eso equivale a decir 27,39 segundos. Pero eso es T1. Si nosotros queremos saber el tiempo total en el cual estaba en movimiento, tenemos que sumar T1 más T2. Entonces sumamos, T1 vale 9 o 27,39 más T2 que vale 9,13. Y tenemos el tiempo total en el cual estuvo en movimiento, que es igual a 36,5 o 52 segundos. Y eso sería la respuesta final del ejercicio.